Doc Brown es el estereotipo perfecto del científico loco, está Phineas O'Fern, Dexter, en Los Simpsons, Ricky Morty, el profesor Markovich, Futurama, el profesor Antonio, que las chicas son el bombato de Patolandia. O sea, fíjense que aún aquellos seres que no son humanos y hacen ciencia son varones. Es algo bastante tremendo de ver cuando se muestra todo junto. Entonces, si ya desde nuestra infancia, todas las representaciones de personas que hacen ciencia que vemos en los medios, siempre nos muestran las mismas caras y nos muestran los mismos estereotipos, es muy difícil poder romper con eso. Yo no tengo acá ningún modelo de referencia en el que vea una mujer haciendo ciencia, por ejemplo. Y obviamente eso tiene implicancias. Hay un estudio muy famoso que se empezó a hacer en la década del 60 y que se sigue repitiendo en años posteriores, de hecho se hizo hace poco también, se volvió a realizar, que es pedirles a chicos y chicas en edades escolares que dibujen personas que hacen ciencia. Y lo que pasa es esto que se ve acá, son estos dibujos. Entonces, no solamente estamos reproduciendo el estereotipo del varón, que hace ciencia, el ermitaño, que la hace solo, ¿no? Porque eso también es otro de los problemas que tenemos. La idea de que la ciencia es una persona sentada bajo el árbol que se le cayó la manzana en la cabeza, se levantó y dijo, estas son mis leyes. No pasó eso. La construcción de conocimiento es colaborativa, es algo que se va armando a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, sobre el aporte de muchísimas personas, que a veces encarnan en una y decimos, bueno, está bien, Newton planteó las leyes, sí, es cierto, pero lo hizo de una manera colaborativa con el resto de las ideas que habían surgido en esa época. De hecho, Leibniz y Newton desarrollaron en simultáneo el cálculo infinitesimal. Entonces, ¿qué pasó? De repente tuvieron esa maravillosa idea, dos personas tan cercanas en la misma época. No, es que la construcción de conocimiento en ese momento estaba dada para que pudieran empezar a aparecer esas ideas. Las ideas son hijas de la época y a veces encarnan en determinadas personas. Entonces, ¿no? La idea del varón haciendo ciencia solo en su laboratorio, porque además está también... Valeria, perdón, Valeria. Valeria. Permanente de que la ciencia se hace en un laboratorio, en lugares. Dime, yo los escucho y ustedes no me escuchan. Perdón, Valeria, que interrumpa. ¿Hay algún problema con el audio? Creo que no soy yo el único que lo experimenta por los comentarios en el chat. Tal vez si te acercas un poquito más al micrófono, porque a veces se escucha y a veces no. Perdón por la interrupción. A ver ahí. Ahí está muy bien, ahí está No, muy bien. no, ahí está muy bien. Sí, perfecto. Bien, ok, sigo ahí entonces. Decía bueno, que no solamente estamos reproduciendo el estereotipo del varón que hace ciencia, sino también esta idea de la persona en soledad, ¿no? El ermitaño, que en la construcción de conocimiento científico es algo colaborativo y que nos estamos perdiendo toda esa parte porque seguimos sosteniendo el eureka, seguimos sosteniendo la manzana sobre la cabeza de Newton, sin contar cómo en realidad todo eso fue producto de ideas que ya estaban circulando en ese momento y que provenían de otras personas que antes las pensaron también. Y otra cosa que también se reproduce mucho es esto del científico en el laboratorio, ¿no? Como si una persona que se dedicara a la ciencia solo pudiera hacerlo en un laboratorio, como si no existieran las ciencias sociales o si no existiera el trabajo de campo. Entonces, fíjense que en estos dibujos de los chicos y de las chicas están todos esos estereotipos presentes. Entonces, estas representaciones que aparecían en los medios, después se ven reflejadas en las representaciones que hacen los chicos y las chicas. Y tenemos otro factor de socialización muy importante que es el juego. Si miramos qué pasó a medida que transcurrieron las décadas con los diferentes juegos a los que fueron accediendo, chicos, chicas, chiques, lo que vamos a ver es que estas imágenes que están viendo ahora son de la década del 70. Estos eran los juegos clásicos que existían en la década del 70. Y fíjense que juegos de química, juegos de física, juegos de construcción relacionados con ingeniería, tenían en sus tapas todos varones. Y no es algo casual eso. Es que justamente estaba presente esta idea de que determinados juegos solo podían ser jugados por determinadas personas. ¿Qué teníamos las chicas para jugar? Teníamos Barbies.
¿Cuál es el problema? El problema no es tener una muñeca en sí mismo, sino que en la década del 90, por ejemplo, salió al mercado la Barbie que hablaba. Y la Barbie que hablaba decía, entre otras frases, la clase de matemáticas es difícil. Entonces, una nena que creció en los 90, escuchó durante años a su muñeca favorita decir que las matemáticas no eran para ella. Y eso estaba directamente embebido en el concepto del juguete en sí mismo. En Los Simpsons, Stacy Malibu no es un invento muy creativo de los autores, sino que realmente estaba explicando algo que ya había pasado en la historia, y es la Barbie diciendo, la clase de matemáticas es difícil. Entonces, sí, los juguetes de química, física, construcción, ingeniería y demás eran para varones. Si para las chicas las matemáticas son difíciles, ¿cómo podemos pretender que sea la ciencia un universo posible para esas chicas? Y esto podríamos decir, bueno, fue en la década del 70, la Barbie en el 90, podemos pensar que las cosas mejoraron, pero la verdad es que si vamos a las jugueterías hoy en día, todavía tenemos juguetes en exposición. Fíjense que no es tanto el juguete en sí, de vuelta, una planchita. Si alguien tiene ganas de jugar a planchar, bienvenido sea. Si alguien tiene ganas de jugar a limpiar, bienvenido sea. El problema es, si miran con atención, abajo de mi planchita, yo le hice un círculo en azul, abajo de mi planchita dice, ahora puedo planchar como mamá. Y en el carrito de limpieza tiene un círculo violeta que dice Girls Only, solo para chicas. Ese es el problema. Esa es la base de todo el problema. El problema es cómo estamos reproduciendo roles de género que vamos incorporando desde la infancia a partir de todos estos factores de socialización. Y de hecho, si se acuerdan, hace no mucho tiempo, un año y pico atrás, vimos estas hermosas publicidades el día de la niñez, en donde toqueta. Y acá, el problema más grave es que esto no es una persona que un día se levantó y dijo, voy a ir con este cartel gigante a ponerlo en un negocio. Esto pasó por un montón de otras personas. Alguien tuvo una idea, otro grupo de personas dijo, me parece que está re buena esa idea, y después hubo alguien que hizo el diseño, alguien que sacó las fotos, y en toda esa cadena nadie dijo, che, me parece que esto no está bueno, deberíamos cambiarlo. Por lo menos, a nivel demagógico, aunque sea, hubieran puesto C de campeona y C de cocinero, y listo, hubieran tenido la misma publicidad, pero por lo menos le hubieran dado esa vuelta de tuerca. El problema es ese, es cuántas veces nos cruzamos con este tipo de secuencias en las que nadie frenó para decir, che, esto parece que no está bueno, deberíamos repensarlo. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, todos estos factores de socialización, el juego, los medios de comunicación, la escuela, porque muchas veces en los textos escolares aparecen estos estereotipos, se reproducen en las reglas numéricas, por ejemplo, los varones trabajan con reglas de carpintería y las mujeres con cinta de modista. Esto sigue pasando, el año pasado los textos escolares seguían teniendo estas imágenes. Entonces, todos estos factores de socialización que nos moldean una identidad de género, la pregunta es si tienen o no un impacto después en nuestras decisiones profesionales, por ejemplo, o nuestra propia percepción de capacidades. Y la respuesta obviamente no los va a sorprender. Tenemos un estudio muy grande que se publicó en Science, que se hizo en el año 2017, se publicó, así que es el año anterior, y lo que hacían era tratar de analizar cuál era la percepción de chicas y de chicos respecto de sus propias capacidades. Y lo que vieron como conclusión, que es muy tremendo, es que desde los 6 años ya las chicas nos autopercibimos menos inteligentes y capaces que los varones. Y fíjense que acá yo estoy siendo súper binaria, ¿no? Estoy hablando de chicas y chicos, ni siquiera me estoy metiendo con identidades no binarias, ¿no? Con personas no binarias, ni siquiera tenemos estudios sobre eso. O sea que esto es una charla súper binaria en ese sentido. Pero fíjense que ya a partir de los 6 años nos autopercibimos menos inteligentes y capaces. ¡Eso es un montón! ¡Es un montón! ¿Cómo puede ser que a partir de los 6 años ya empecemos a pensar esto? Y en el estudio básicamente lo que hicieron fue diferentes experimentos. Uno de los experimentos era leerles a chicos y chicas de diferentes edades historias
sobre personas muy, 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 muy inteligentes, sin que se descubriera el género en la historia, personas muy, muy, muy inteligentes, lo que se veía es que hasta los 5 años, tanto chicos como chicas asociaban a la persona muy, muy, muy inteligente con su propio género, pero que a partir de los 6 años, tanto chicos como chicas mayoritariamente mujeres. Y eso tiene mucho que ver con otro tipo de metáforas que se usan, que es la metáfora eureka y la metáfora semilla, la metáfora de la lamparita prendida y de la semilla. La idea de que los varones tienen estos raptos de inteligencia porque son excepcionales, y es el momento eureka, el momento de Newton y la manzana, el momento de Arquímedes en la bañadera, y las mujeres en realidad tienen esta capacidad de perseverancia, entonces es como cultivar una semilla, ¿no? Y esto es algo que está muy, muy, muy arraigado, está muy presente. Y por otra parte, tenemos lo que son estas cualidades dicotómicas y excluyentes, que es, por ejemplo, objetivo contra subjetivo, ¿no? O emocional contra racional. Son adjetivos completamente opuestos, son exhaustivos, son dicotómicos, y fíjense que en general a las mujeres se les asignan emocionales, subjetivos, en cambio a los varones se les asignan objetivos, racionales, y no casualmente la ciencia se piensa como objetivo y racional. O sea que uno podría incluso decir, ah, bueno, pero entonces si los varones naturalmente son objetivos y racionales, deberían ser quienes se dediquen a la ciencia, porque la ciencia es objetiva y racional. Eso está impregnadísimo de un montón de falacias. Primero porque obviamente nada está así de dicotómico, ni los varones ni las mujeres tienen esas características diferenciales, y la ciencia tampoco es objetiva necesariamente, ¿no? La ciencia es una construcción humana, es una construcción social, y como tal tiene un montón de características inherentes a esos seres humanos que la construyeron, y depende mucho del contexto también. Y nos solemos perder ese contexto, nos quedamos con la ley de Newton, pero nos perdemos el contexto en el que esa ley fue desarrollada, y nos perdemos qué elementos usó Newton para poder desarrollarla, y nos perdemos que Newton, por ejemplo, era un alquimista en su época. Pero sin embargo esa parte no la contamos porque no queda tan bien con la historia, no queremos meter a la alquimia, que era algo medio mágico, con Newton, que desarrolló la base de la física la física, bueno, antes de la física relativista, ¿no? La física biomecánica. Entonces, ¿por qué no queremos conocer toda esa parte? Si los seres humanos somos así de complejos, está bien que conozcamos toda esa historia, pero bueno, no queda tan bien, no queda tan lindo, no queda tan ordenado, no queda tan prolijo. Entonces, digamos, estas ideas que están muy arraigadas en el imaginario colectivo, obviamente que tienen su impronta en el mundo educativo, en la familia, en todos los fenómenos de socialización, y finalmente en la percepción, en este caso, de las chicas que a partir de los 6 años ya se autoperciben menos inteligentes y menos capaces. Y eso no es todo, porque obviamente esto después tiene repercusiones a nivel de elecciones profesionales, por ejemplo. Porque hay otros estudios que lo que nos muestran es que aquellas carreras en las que se cree que se necesita un mayor nivel de inteligencia para dedicarse, porque la física, tiene que ser muy inteligente para dedicarse a la física, esas carreras son las que tienen menor cantidad de mujeres. Entonces, ahí hay una cierta correlación, que no podemos directamente decir que es causal, pero hay una correlación muy fuerte, que tiene que ver con que nunca nos dijeron a las mujeres que teníamos la capacidad de dedicarnos a la ciencia, de por sí consideramos que no tenemos esa capacidad, nos autopercibimos menos capaces. ¿Cómo vamos a elegir una carrera en la que necesitamos un dado nivel de inteligencia supuesto para poder cursarla y terminarla? Tiene como una lógica interna, no parece algo descabellado. Entonces, algo que podemos hacer también es pensar cómo se reparte la torta del mundo, ¿no? Teniendo toda esta base, diciendo, bueno, sabemos que hay factores de socialización que llevan a ciertas identidades de género que nos limitan nuestras elecciones. Sabemos que esa limitación de elecciones profesionales eventualmente debería repercutir en el mundo de la... Bueno, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo se reparte esta torta de la ciencia y la tecnología y de las personas que trabajan en esas áreas? Y, no sorprendentemente, miramos los datos, el Instituto de Estadística de la UNESCO, cada 10 años, publica un informe en donde hace este relevamiento, el anterior era de 2007, ahora tenemos el de 2017 con datos nuevos, no hubo demasiados cambios, ahora se los voy a contar, pero no fueron tantos. En este momento, en
tecnología en el mundo. No llegamos al tercio. Venimos del año 2007 en que era un 25%, era un cuarto. Ahora no llegamos al tercio. 10 años después estamos en un 29%. Es poco, porque más o menos la mitad del mundo somos mujeres. Es poco. Ahí tenemos una subrepresentación clara, clarísima. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es qué pasa a nivel regional, ¿no? Por ahí quizás yo veo este dato a nivel mundial y digo, bueno, pero no es igual en todos los lugares del mundo. Quizás hay ciertos lugares en donde están muy subrepresentadas y en el resto más o menos anda parejo. Bueno, pueden hacer el juego, pueden pensar, ya ahora les voy a decir los datos, pero en el año 2017 UNESCO publicó juntos los datos de Europa y Estados Unidos. Entonces, tómense un segundo y piensen cuál creen que es el porcentaje de mujeres trabajando en ciencia y tecnología en Europa y en Estados Unidos en este momento. Sabemos que el 29 es a nivel global. ¿Cuál creen que es a nivel regional en Europa y Estados Unidos en este momento el porcentaje? Piénsenlo. La respuesta es 32%. ¿Sí? O sea, estamos muy cerca del valor promedio global. Este año, en el 2017, lo publicaron juntos. En el 2007 estaban separados. Y Estados Unidos tenía un 20% de participación nada más. Un 20%. O sea, es difícil pensarlo así, porque la tendencia es a decir, no, bueno, creemos que en Estados Unidos hay mucha más participación de mujeres, Europa, ¿no? Tenemos esta idea. Y sin embargo, no, en Estados Unidos es muy difícil participar en la academia, en la construcción de conocimiento científico siendo mujer. Estos datos ahora están juntos. Europa tenía un 32% en 2007, así que lo sigue manteniendo. Pero ahora viene la pregunta interesante, que es qué pasa en América Latina, ¿no? Digo, vamos a regionalizarla. Entonces, de vuelta, hagamos ese ejercicio. Piensen, ¿cuál creen que es el porcentaje de mujeres trabajando en ciencia y tecnología en América Latina en este momento? Si tienen el número en la cabeza, el porcentaje es 44%. Yo me juego, no les puedo ver las caras, si estuviéramos en vivo, yo haría que levantaran la mano, porque es un juego que me gusta mucho hacer, pero estoy casi convencida de que la mayoría pensaba que el número era mucho más allá, que es un 44. En el año 2007 el valor era 46, ahora es 44, o sea, más o menos se mantuvo igual. Es un montón. Digo, en comparación con el resto del mundo, es un montón. Estamos casi en paridad. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿No? Digo, podrían decir eso. Y la cuestión es que podemos ir mucho más fino, ¿no? Porque es verdad, hay un 44. Pero hacia otros lugares en América trabaja. Bueno, estamos cerca de paridad, es que más estamos precarizadas. Esa es una de las posibles razones. Hay otras, hay varias razones dando vueltas para tratar de explicar por qué este número tenemos en América Latina, pero es interesante conocerlo y pensar que quizás lo que está pasando es que no tenemos ni idea de quiénes son las mujeres trabajando en ciencia y tecnología, porque no podíamos ni acercarnos a este número pensándolo. Pero hagamos y leemos un poquito más fino para ver si solamente nos alcanza con que haya tantas mujeres o en realidad tenemos otros problemas. Si miramos a nivel país, en este no está Brasil, porque eran todos países hispanohablantes, pero fíjense que Bolivia y Venezuela son los países que tienen mayor participación de mujeres en ciencia y tecnología, y Argentina está tercero. Argentina está tercero con un 52, estos datos en realidad ya quedan un poco viejos, Argentina ahora tiene un mayor porcentaje, tiene un 56, si no me equivoco, pero digamos, está más o menos en ese nivel. Entonces, de vuelta, podemos decir, hey, pero entonces hay más mujeres trabajando en ciencia y tecnología en Argentina que varones. O sea, de vuelta, ¿de qué te quejas? Sigamos hilando más fino. Y miremos datos acerca de cómo es la carrera científica de una mujer que se dedica a la academia, a la construcción del conocimiento científico en un lugar como la academia, como las unidades ejecutoras de CONICET, por ejemplo. Estos datos son 2016, y lo que se ve es que si tomamos el total de investigadores e investigadoras en CONICET, es verdad, hay más mujeres que varones. Eso es cierto. De hecho, incluso podríamos hacer un desagregado y ver qué pasa en las diferentes categorías. CONICET tiene un escalafón de 5 categorías, ahí hay una que no está porque es la que tiene más paridad.
las categorías son asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Asistente es la más baja, superior es la más alta, y fíjense lo que pasa. Lo que termina pasando es que en las categorías más bajas hay muchas más mujeres, asistentes, por ejemplo, hay muchas más mujeres, pero a medida que vamos aumentando, a medida que vamos avanzando en la carrera, llegamos al nivel superior, que es el más alto, y solamente hay un 25% de mujeres en esa categoría. Es decir que aparece esta famosa metáfora del techo de cristal o del piso pegajoso, es difícil avanzar, las jerarquías están masculinizadas. Entonces, si tenemos una masculinización de las jerarquías, el tema no es solamente tener suficientes mujeres en número en ciencia y tecnología, sino dónde están esas mujeres. ¿Están en las mesas de decisiones? ¿Están tomando decisiones acerca de cómo repartir la plata, por ejemplo, o a qué temas estratégicos conviene apuntar? No, no están, o la mayoría no están. Por suerte ahora tenemos a Ana Franchi como presidenta del CONICET, es un gran avance. Además ella fue una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, o sea que viene trabajando en estas problemáticas hace mucho tiempo, pero sin embargo es un problema que tenemos que es real, lo podemos los datos y de alguna manera hay que solucionarlo. Uno de los grandes momentos en el que las mujeres frenan su avance en la carrera son madres, eso también tiene ese efecto. Hay mujeres que podrían serlo, ellas en CONICET no podían pedir licencia por maternidad, eso es algo que cambió. Hasta hace pocos años tampoco se tenía en cuenta la maternidad a la hora de limitar la edad de ingreso a carrera, eso también cambió. Digo, fueron varias cosas que cambiaron a lo largo del tiempo, pero esto nos está mostrando que, aunque seamos muchas mujeres en ciencia y tecnología, seguimos teniendo problemas para acceder a los puestos jerárquicos. Seguimos teniendo problemas para dirigir laboratorios, para recibir subsidios. Hay unos estudios que salieron hace poco, que se hicieron con UNESCO, en donde se ve que las mujeres recibimos menos plata, que también pedimos menos plata, que eso es importante, que ante la posibilidad a veces pedimos menos plata, que hay muy pocas rectoras de universidades nacionales. No, faltamos en la mesa de decisiones, no estamos en los puestos jerárquicos. Fíjense, sí, porque fue antes de que dejáramos de tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, año 2015, supongamos, y fíjense que los datos, miren los porcentajes, si miran arriba de todo, esto es el porcentaje de mujeres en cargos jerárquicos en cada dependencia. Entonces, fíjense que hay varias cosas llamativas. La primera es que si miramos educación, el porcentaje es 30,8%. La profesión más feminizada que tiene Argentina, además del trabajo doméstico, es la educación. Y sin embargo, a pesar de que la gran, enorme mayoría de docentes son mujeres, solamente había un 30% en cargos jerárquicos. Y si miran los sindicatos, es algo que salta a la vista también. Entonces, ni siquiera en las profesiones más feminizadas tenemos una alta representación en cargos jerárquicos. Y ahora busquen ciencia y tecnología. Si buscan ciencia y tecnología, se pone al fondo, está la flechita rosa marcándolo. En ciencia y tecnología era un 0%. De hecho, había una foto muy famosa, que fue la foto que se sacaron cuando estaba el gabinete de Lino Barañado y no había una sola mujer y a nadie le hizo ruido. Yo creo que hoy nos haría un poco más de ruido, aunque sigue pasando. Si miramos las fotos que se publican, todavía no estamos en la foto. Las mujeres no estamos en la foto porque no estamos en la mesa de decisiones. Entonces, este es el problema que deberíamos intentar atacar. O sea, tenemos una masa de mujeres trabajando en ciencia y tecnología, pero no están altamente representadas en cargos jerárquicos. Entonces, lo que también pasa es que en Argentina, igual que en el resto del mundo, las mujeres tenemos menos problemas, tenemos una brecha salarial, tenemos una menor remuneración que los varones, que están igualmente calificados. Acá la discusión podría ser, bueno, pero entonces esa brecha es porque en realidad las mujeres trabajan menos tiempo y entonces en el total termina dando. Sí, bueno, siempre el trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué pasa con esa jornada laboral extra que hacen la mayoría de las mujeres y que no se considera? Entonces, es una discusión que también
también tiene que darse, que me parece que es importante, que se está dando, que hace varios años ya se está dando por suerte, pero que tiene que seguir discutiendo, que tienen que seguir pensándose maneras de establecer o de tratar de llegar a igualdad de oportunidades real y concreta. Con las representaciones, ¿qué pasa con las representaciones? Hay un montón de estudios hechos sobre la representación de mujeres en los medios de comunicación. En Inglaterra, por ejemplo, analizaron qué pasaba en los diarios y lo que vieron es que aparecen muchas menos mujeres que varones dedicados a la ciencia, y que cuando se las menciona, y esto es algo súper importante de detectar, porque pasa mucho y pasa mucho en Argentina también, hay mucha énfasis en cómo se ven, ¿no? Esta idea de, ay, pero miren qué bonita la científica. O hay mucha pregunta sobre la maternidad. ¿Y cómo haces para compatibilizar tu trabajo con la maternidad? Eso no se lo preguntan a los varones. Han habido conferencias de prensa de astronautas en los que les han preguntado a las astronautas, ¿y no te da cosa dejar a los chicos tanto tiempo acá y irte? No le preguntan lo mismo a los varones. O sea, que esto sigue estando ahí, sigue estando muy presente. Esta idea de que la mujer está en su casa cuidando a los hijos y que si no lo hace es una mala madre abandónica. Esto está y está muy, muy presente. Eso queda, que es el del New York Times. Hicieron un análisis de 20 años de columnas de ciencia en el New York Times y lo que vieron es que solamente habían escrito 16 científicas contra 187 científicos. O sea, es una diferencia abismal. O sea, más de un 80% de científicos habían escrito estas columnas. Después también analicé programas de televisión y ahí lo que vieron es que siempre prevalecía, digo, es algo que vemos todo el tiempo en cualquiera de las series, y cuando son calculadoras y a la ciencia. Y finalmente en Brasil también se analizaron programas de noticias, lo que vieron es que aparecen los científicos muchas más veces, triple veces que las científicas, y de vuelta con los estereotipos de este señor Maduro, que tiene más de 60 años, que blanco, obviamente. Entonces, tenía un cartel en su laboratorio que decía que cualquiera sea aquello que a una mujer debe hacerle el doble de bien que un hombre para ser considerada la mitad de buena. Y sin embargo, cuando ganó el premio Nobel, al año siguiente, una revista le hizo una semblanza y le puso de título Cocina limpia y gana el Nobel. La mujer tuvo que soportar que en la vida se le hubiera pasado el Nobel. Y no solamente eso, quiero mostrarles esta imagen y quiero que me digan quién es. Lo piensen, no me lo pueden decir, eso es una lástima. Muchas personas posiblemente digan que esta es Marie Curie. Y la respuesta es que no, no es Marie Curie, es una actriz haciendo de Marie Curie. Esta foto es increíblemente famosa, yo la he visto ilustrando notas sobre Marie Curie, y esa no es Marie Curie. O sea, la única científica que podemos nombrar, sin dudas, que casi cualquier persona a la que yo le pregunte que piense en una científica me va a decir Marie Curie, ni siquiera a ella le conocemos la cara. Y eso es tremendo. Es tremendo que la científica representativa de las mujeres en la ciencia, ni siquiera de ella conocemos su cara. Ella no es Marie Curie, no es esta, es Marie Curie. Les voy a contar un poquito, una parte de la historia de Marie Curie que tiene que ver, que es la parte que a mí más me gusta, porque es la que muestra también la naturaleza humana de esta mujer, que fue mucho más la ganadora de los premios Nobel.
generalmente la conocemos así. Si yo pregunto qué hizo Marie Curie, van a decir que tiene que ver algo con la radiactividad, podrán decir que descubrió 2 elementos, que ganó premios Nobel, y esos son todos datos reales, pero además fue muchísimo más que eso. Hizo un montón de otras cosas y tuvo una vida muy rica y tuvo una vida muy humana, y esa parte nos la perdemos por dejarla en el bronce y pasaron bastantes penurias durante la infancia. Una de las hermanas, Marja era la menor de 5 hermanos, una de las hermanas murió cuando ella era chica, pero finalmente terminaron el colegio secundario. Marja terminó el colegio secundario, su hermana más grande, Bronia, también, y ambas querían dedicarse a estudiar, querían seguir estudiando en la universidad, pero en esa época en Polonia no se podía. En esa época la universidad, las mujeres no tenían permitido el acceso a la universidad en Polonia. Por lo tanto, tanto Marja como su hermana Bronia se anotaron en lo que se llamaba la Universidad Flotante. La Universidad Flotante era una universidad clandestina que se llamaba flotante porque iba cambiando de lugar todo el tiempo, iban moviéndose de casa en casa, y recibían diferentes tipos de clases, de diferentes materias, que iban rotando, siempre con el riesgo de que las encontraran y las llevaran presas. Eso lo hicieron durante mucho tiempo, hasta que en un momento fue insostenible, y entonces Marja le propuso a Bronia un trato. Le dijo, nosotros queremos ir a estudiar a París, queremos ir a Francia, pero la situación económica es muy complicada, no tenemos el suficiente dinero, pero te propongo lo siguiente. Vamos a hacer esto, vos viajá a París con la plata que tenemos reunida, empecé a estudiar allá, yo me voy a quedar acá en Polonia, voy a trabajar y te voy a mandar la plata que gane a vos para que puedas sostenerte en Francia. Cuando vos te recibas, vas a hacer lo mismo por mí. Yo voy a viajar a Francia y vos me vas a mantener allá. Hicieron ese trato, Bronia viajó y durante muchos años Marja se dedicó a enseñar, a dar clases, a ser institutriz. Trabajaba siendo institutriz en casas de familia muy acaudaladas, les daba clases, aprovechaba también y se iba al pueblo y les daba clases a los chicos y las chicas que no tenían acceso a la escuela. Y durante todo ese tiempo miraba las bibliotecas de estas familias y leía sobre física y leía sobre química, y leía y leía y leía, esperando que Bronia terminara su educación. Cuando Bronia estuvo a punto de recibirse de médica, le escribió a Marja y le dijo, está todo listo, ahora podés venirte vos. Y así Marja se tomó el tren y se fue a Francia. Cuando llegó, cambió su nombre por Marie y se convirtió en Marie Sklodowska. Ingresó a la Sorbona, en esa época había muy pocas mujeres estudiando en la Sorbona. Hizo 2 licenciaturas, mientras estaba haciendo la segunda licenciatura le ofrecieron trabajar en un laboratorio. Ella dijo, bueno, y empezó a trabajar, pero el laboratorio era muy chiquito, no tenía mucho lugar, era complicado. Entonces, hablando un día con un profesor amigo de ella, un profesor polaco amigo de ella, le dijo, mirá, está muy difícil trabajar en este laboratorio, a mí me gusta, pero la verdad es que es muy incómodo. Y este profesor le dijo, mirá, yo conozco a alguien, te lo puedo presentar, que seguramente va a tener un lugar en su laboratorio para vos. Y le presentó a Pierre. Pierre y Marie se conocieron, se hicieron muy amigos, compartían muchísimo, tenían los mismos gustos, les gustaba la naturaleza. Marie siempre fue una enamorada de la naturaleza. Y claro, cuando Marie terminó su segunda licenciatura, ya se habían enamorado, y Pierre le dijo, ¿casémonos? Y Marie le dijo que no. Le dijo que no porque ella quería volver a Polonia y trabajar por su patria, en su tierra natal. Y no le podía pedir a Pierre que dejara todo en Francia y que se fuera con ella. Y Pierre, que era cursi como él solo, porque era re cursi. Ustedes leen las cartas, está todo digitalizado. Pierre era re romántico cursi. Pierre le dijo, no me importa, yo dejo todo, me voy con vos y me dedico a dar clases allá en Polonia. Y Marie le dijo, de ninguna manera, y se fue. Y durante un año estuvieron separados, escribiéndose cartas de un lado al otro, y Pierre trataba de convencerle, y le escribía cosas, y trataba, y no había manera, hasta que tuvo una gran idea.
Y la gran idea fue decirle, che, Marie, ¿por qué no te venís a hacer un doctorado a Francia? Y ahí sí, María agarró sus valijas y se fue a hacer el doctorado a Francia, llegó a París, se casó con Pierre. Esa foto que ven arriba, que están vestidos oscuros, con trajes oscuros, esa foto es la foto del casamiento. La mamá de Pierre le ofreció a Marie que comprarle el vestido de casamiento y ella le dijo, bueno, pero que sea oscuro, así lo puedo usar para ir al laboratorio porque no tengo otro vestido. Así que fue oscuro y así se casaron. De luna de miel se fueron en bicicleta a recorrer la campiña francesa y eventualmente tuvieron 2 hijas, Yves e Irene. En esa foto que está abajo están con Irene, son Pierre, Marie e Irene Curie, y en esa foto hay más premios Nobel que personas, porque Marie Curie ganó 2, Pierre ganó 1 e Irene en 1935 también ganó un premio Nobel de Química, así que hay 4 premios Nobel y 3 personas, por eso la pongo más, porque es divertido. Pero bueno, tuvieron 2 hijas, trabajaron muchísimo, después de ganar el primer premio Nobel que compartieron con Henri Becquerel en 1903, a Pierre le ofrecieron un cargo de profesor en la Sorbona, así que más o menos venía todo encaminado, hasta que en 1906 Pierre tuvo un accidente, llovía, él estaba muy deteriorado, su salud estaba muy deteriorada por la exposición a la radiactividad, se resbaló y un carro con caballos le pasó por arriba y lo mató. Y eso fue tremendo para Marie. Primero le ofrecieron una pensión, ella dijo que no, que tenía 2 manos y que era fuerte y podía trabajar, entonces le ofrecieron el cargo de profesora que tenía Pierre, y así se convirtió en la primera mujer en ser profesora en la Sorbona. Pero fue tremendo, ese año fue tremendo para ella, cayó en una depresión muy profunda, escribió un diario durante todo ese tiempo en el que le hablaba, es como si le hablara a Pierre, leer ese diario es desgarrador, es como si le hablara todos los días y le contara lo que está pasando, y en un momento dice, hay una frase muy famosa, porque además Rosa Montero después escribió un libro sobre eso, hay una frase muy, muy, muy famosa que dice, siente que abren la puerta y no puedo hacerme la ridícula idea de no volverte a ver. Es un diario realmente desgarrador. De hecho, hay toda una parte más macabra, que fue cuando Pierre murió, quedó el cerebro despachurrado sobre la ropa, y ella se quedó con una espalda un poco de esa ropa que tenía los pedacitos de cerebro, y en el diario dice, beso pedazos de ti, y sí, besaba pedazos de él. Eventualmente con Bronia, con la hermana, ese ritual en el que quemaron esas ropas un año después, o unos meses después, cuando ella ya estaba un poco mejor. Pero digamos, la pasó realmente muy mal, sufrió muchísimo la muerte de Pierre, aún así siguió trabajando y siguió criando a las hijas, con la ayuda también del papá de Pierre, que la ayudaba muchísimo. Y lo que pasó fue que algunos años después, fines de 1910, principios de 1911, Marie se volvió a enamorar. Se enamoró de este señor que está acá, que se llamaba Paul Langevin. Paul era un físico matemático que había hecho su doctorado con Pierre, o sea que ya se conocían, y se enamoraron con un pequeño problema, que es que Paul estaba separado, pero legalmente casado. Así que en realidad tenía una relación clandestina, era una affair. Incluso cuenta la leyenda que habían alquilado un departamentito cerca del laboratorio y que se escapaban al mediodía para tener sus encuentros. O sea, imagínense, digo, esto es lo lindo, ¿no? Es Marie Curie teniendo una affair y escapándose en la mitad del día a un departamentito cercano al laboratorio. No es la imagen que tenemos de Marie Curie. Está buenísimo romper con esa imagen. La cuestión es que, bueno, este señor entonces estaba casado, separado, pero legalmente casado, así que mantenían esta relación en secreto. Se escribían cartas y demás, mantenían la relación en secreto. En 1911 hubo un congreso, es una conferencia muy famosa que se hace, que se llama Conferencia Solvay, cada 2 años, y se fueron juntos. Y ahí en la conferencia conocieron a un jovencísimo y todavía no con el pelo blanco Albert Einstein. Se hicieron muy amigos, de hecho ahí se conocieron Marie con Einstein y fueron muy amigos durante toda su vida. Después iban a vacaciones juntos, corrían entonces, realmente fueron muy, muy amigos. Einstein la apreciaba muchísimo a Marie. Ya vamos a ver incluso qué le escribió. Y claro, estaban en la conferencia, Marie, Paul, Albert, todo bien. En ese momento, mientras estaba en la conferencia, la mujer de Paul Langevin encontró las cartas que se mandaban. Supuestamente mandó esas cartas a la prensa. Las cartas después desaparecieron, no se sabe qué pasó con eso, pero sí si lo buscan van a encontrar las tapas de los diarios de la prensa amarilla francesa con la cara de Marie Curie
y con frases como traidora, extranjera, rompehogares. Ella, que no había salido en los diarios cuando ganó un premio Nobel, salió en los diarios por ser una supuesta traidora extranjera rompehogares. El problema no era él, que era el que estaba casado, el problema era ella, que era la rompehogares, ¿no? Es algo que nos suena, es algo que suele aparecer también, ¿no? En el imaginario popular. Y la cuestión es que cuando volvieron de la conferencia, Marie se encontró con un montón de gente en la puerta de su casa, gritándole traidora extranjera rompehogares, y tuvo que agarrar a sus hijas que eran chiquitas e irse a vivir durante un tiempo a la casa de un amigo. Fue un escándalo. Salió en las tapas de los diarios, y de hecho, Edward Glowley, que era con quien competía para poder entrar en la Academia Francesa, en la Academia Nacional de Ciencias Francesa, aprovechó todo ese escándalo y al final le ganó por un voto, y Marie Curie nunca entró en la Academia de Ciencias Francesa. En ese momento también anunciaron que había ganado su segundo Nobel. O sea, a Marie Curie le negaron el ingreso a la Academia de Ciencias unos meses antes de recibir su segundo Nobel. No, eso es para cuando charlemos acerca de cómo la meritocracia no es tal cosa. Pero, digo, tomemos esa dimensión. Marie Curie es, hasta el momento, la única persona, no la única persona en la historia en haber ganado 2 premios Nobel en categorías científicas diferentes. ¿Hay otras personas que ganaron 2? Sí, no sé, por ejemplo, de Linus Pauling. Linus Pauling ganó un premio Nobel de Química y uno de La Paz. Pero Marie Curie es la única en haber ganado 2 premios Nobel en 2 categorías científicas distintas. Y le negaron el ingreso a la Academia de Ciencias. Y parte de negárselo fue por ese escándalo. Y no solamente eso, sino que se tuvo que bancar todo el acoso de la prensa. Ahí están las tapas de los diarios. ¿Sí? Una historia de amor, Marie Curie y el profesor. Ahí tenemos a Marie Curie en las tapas de los diarios, no por su capacidad científica, sino por haber tenido un affair. Y Einstein, cuando vio lo que estaba pasando, le escribió una carta, esto está en los archivos de Einstein, están todos digitalizados, le escribió una carta que decía algo como: no, estoy muy enojado por la manera en que están tratándola, cómo la opinión pública se mete con usted. Siempre agradecería que tengamos entre nosotros gente como usted y como Paul, que eran muy amigos, y al final dice: si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías, que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas, que es una versión einsteiniana de a la gilada ni cabida, básicamente, lo cual es maravilloso, pero fíjense a qué punto se llegó, que Einstein terminó escribiendo esta carta a Marie Curie, y que además, y es muy lindo, hay una postdata, y en la postdata dice: también hice el desarrollo matemático que explica, y una fórmula así gigante, muy linda, muy einsteiniano. Pero, digo, llegamos hasta este punto, ¿no? Al punto de que Einstein le terminó escribiendo esto a Marie, y recordemos que había anunciado que había ganado su segundo Nobel. ¿Qué hizo la Academia Sueca? Le mandó una carta que decía: le ruego que se quede en Francia, nadie puede calcular lo que podría pasar acá. Espero que mande un telegrama y que diga que no quiere aceptar el premio antes de que en el juicio del año, en el juicio de divorcio, se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le pasa, señor? No, el que le escribió eso fue Svante Arrhenius. Arrhenius es el de la ecuación de Arrhenius, no lo queremos a Svante Arrhenius. Además tuvo también otros problemas con otras cosas. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo le vas a mandar esta carta? Marie le respondió con toda la dignidad del universo: señores, lo que me proponen sería un grave error de mi parte. En realidad el premio ha sido concedido por el descubrimiento del radio y el polonio, y creo que no hay relación alguna entre mi trabajo científico y los hechos de la vida privada. Vamos, Marie. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo puede haber pasado? Esto jamás le hubiera pasado a un varón. Jamás. Porque de hecho, quien estaba casado era Paul Langevin, y nadie le hizo semejante escándalo. El escándalo se le hicieron a Marie. Los franceses no la querían mucho a Marie, no la quisieron mucho durante mucho tiempo, de hecho. Despreciaban bastante tanto a Pierre como a Marie en su momento, y a Marie después más adelante. Pero, ¿qué pasó? En un momento dado, Pierre ya había tenido esta intuición, y después efectivamente se comprobó, se dio cuenta de que el radio podía servir para determinados tratamientos de enfermedades, lo que se llamó la curiterapia y que hoy es la radioterapia. Como Pierre y Marie habían decidido no patentar su descubrimiento porque querían que lo pudiera usar todo el mundo, en muchos lugares se empezaron a crear institutos de radio. En muchos países se empezaron a crear institutos de radio para poder empezar a usar la radioterapia.
Y Francia, que despreciaba a Marie, dijo, bueno, pero escúchame, ¿cómo no vamos a tener nuestro instituto del radio si se descubrió acá? Mínimo hay que construir uno. Así que finalmente accedieron a construirles un instituto del radio a Marie Curie para que ella fuera la directora de una de las partes, estaba dividido en dos. Y bueno, era lo que ella había querido siempre, o sea que estaba muy contenta realmente. Justo se terminó de construir el Instituto del Radio en agosto de 1914. ¿Y qué pasó en ese momento? Estalló la Primera Guerra Mundial. ¿Y Marie Curie qué hizo? En lugar de salir corriendo de Francia, como mucha gente había hecho, se dio cuenta de que en el frente de batalla, en los hospitales de campaña, estaba pasando algo. Y es que llegaban soldados que habían sido atravesados por las balas de las metralletas, esas balas se esquirlaban, o sea que había un montón de pedacitos que quedaban en los cuerpos, y como no tenían equipos de radiografías, equipos para hacer rayos X, no había manera de saber dónde estaban las esquirlas, no podían operar a los soldados y los soldados se morían. Entonces Marie lo que dijo es, esto tiene que poder solucionarse de alguna manera. Hizo un curso de mecánica automotriz. Y también hizo un curso de técnica radióloga. Y se consiguió un auto, y se consiguió un equipo de radiología, y puso el equipo de radiología adentro del auto, y creó las primeras unidades móviles radiológicas de la historia. Y no solo eso, sino que se puso en contacto con la Cruz Roja de Francia, y terminaron armando una flota de 20 autos que se conocieron como los Petit Curie, los pequeños Curie. Y de esos 20 autos, 18 se los repartió a voluntarios, que fueron a recorrer el frente de batalla, y 2 se los quedó ella. Uno para Irene y uno para ella misma. O sea, Irene, su hija, y Marie Curie se subieron a 2 autos, 2 unidades radiológicas móviles, y se fueron a recorrer Francia y Bélgica en el medio de la guerra para salvarle la vida a los soldados. Estuvieron durante 4 años en hospitales de campaña, trabajando en las trincheras, atendiendo a los soldados, enseñando cómo hacer las radiografías y exponiéndose, obviamente, ellas mismas. Cuando la guerra terminó y volvieron a París y se encontró con el Instituto del Radio, algo que se dio cuenta Marie fue que no tenía plata para poder ponerlo en marcha. Estaba vacío. O sea, existía el edificio, pero estaba vacío. Y una periodista en Estados Unidos, que sabía toda la historia, que creía que era muy importante reivindicar todo el coraje que había tenido Marie Curie y todo su conocimiento y toda su valentía, dijo, esto no puede quedar así, e hizo una recaudación de dinero en Estados Unidos y juntó en plata el equivalente a 1 gramo de radio, que era muy caro en ese momento. Entonces juntó el equivalente en dinero a 1 gramo de radio, y cuando tuvo esa plata, la llamó a Marie, Marie viajó, recibió ese dinero, y con ese dinero pudo poner en marcha el Instituto del Radio, que es donde trabajó hasta el final de su vida. Entonces, fíjense, esta historia que les conté de Marie no es una historia muy conocida. La parte de su romance, la parte de la guerra, lo que sabemos de ella suele ser poco, no conocemos su cara. Es algo que necesitamos de alguna manera reivindicar y seguir contando y tener el contexto y tener la historia y tener ese lado humano que la hace mucho más cercana a nosotros. Entonces, frente a la pregunta de, bueno, me contaste todo esto, que es una depresión total, que es que las mujeres nos llevamos a puestos jerárquicos, que es que desde la infancia estamos absolutamente condicionadas, me contaste una historia que por ahí no conocía tanto sobre quizás la científica más conocida que existe. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Una de las primeras cosas que yo creo y que trato de ejercitar todo el tiempo, sobre todo como docente, es reconocer que tenemos estos sesgos y que reproducimos estos estereotipos. Porque no podemos evitarlos del todo, los podemos tratar de minimizar. Entonces, ¿qué herramientas, qué estrategias podemos usar para minimizarlos? Primero, reconocerlos, es lo primero. Me pasa muchas veces que en las charlas me dicen, bueno, pero yo doy química. O sea, mira, ¿qué voy a tener? O sea, ¿cómo hago para tener una perspectiva de género en química? ¿Cómo doy química con perspectiva de género? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Una primera es, ¿alguna vez contás historias de mujeres químicas? ¿O siempre hablás de los varones? Otra cosa es, ¿qué bibliografía das? ¿Hay alguna mujer en esa bibliografía? ¿Alguna autora en esa bibliografía? Otra es, ¿hacen prácticas de laboratorio? ¿No te pasa que en general les pedís a los varones que armen los equipos porque se dan más maña y las chicas terminan copiando los equipos? Hay un montón de cosas que aparecen todo el tiempo y que por ahí no somos tan conscientes de que las reproducimos o que por ahí no nos parecen tan tremendas. Quizás
ese es el momento de decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo que está perpetuando estos estereotipos? ¿Cómo puedo tratar de que eso no continúe siendo así? Eso por un lado. Y por el otro, algo que yo trato de hacer es la visibilización. La visibilización de las mujeres en la ciencia, porque una cosa es decir que a las mujeres nunca les interesó ser parte de la construcción de conocimiento científico, y otra cosa es decir, no estar en los registros, porque fueron obviadas, porque fueron olvidadas, porque tuvieron limitaciones al acceso, no es lo mismo. Entonces es importante visibilizar ellas que sí pudieron tener ese acceso y pudieron llegar. Sin olvidarse que las historias que son las historias de éxito, más o menos éxito, digo, algunas de Rosalind Franklin, Jocelyn Bell, Dorothy Croft, hay muchas historias que tienen componentes, Liz Meitner, que tienen componentes muy tremendos de traiciones y de ninguneos permanentes, pero aún así son las que llegaron hasta nosotros. Entonces, pensemos por cada historia de Marie, por cada Marie Curie, o por cada Liz Meitner, o por cada Dorothy Croft, ¿cuántas se quedaron en el camino? Entonces necesitamos esa visibilización para que ya no se queden tantas en el camino, por un lado, para mostrar estos referentes, para que existan roles, para que existan role models, para que existan estos modelos referentes en los medios, para que existan en las historias, para que existan en los libros de texto, para ampliar universos posibles. A mí me gusta mucho esa frase, yo no quiero que todas las chicas que hoy están en la primaria se dediquen a la ciencia. Sería ridículo pensar eso, ¿no? Porque cada persona tiene sus intereses y tenemos intereses diversos y ahí es donde está justamente la gran riqueza. Yo no quiero que todas sean científicas. Yo quisiera que todas sepan que ese es un universo posible, que es diferente. O sea, que es algo a lo que podrían acceder si quisieran. Que si tienen ganas de dedicarse a la arquitectura o al baile, también una posibilidad es dedicarse a la astronomía y a la informática. Que sepan que ese universo es un universo posible para ellas y que no estén limitadas en sus elecciones, que puedan ver todo el espectro. Me parece que parte del trabajo de visibilización tiene que ver con eso, con ampliar universos. No solamente con fomentar la vocación científica, como muchas veces se dice, sino con ampliar esas posibilidades, con ampliar ese universo. En particular, dentro de lo que es visibilización, yo tengo un proyectito que se llama Contemos Historias. Contemos Historias empezó como hilos de Twitter, en realidad, que contaban historias de ciencia, muchos sobre mujeres, sobre científicas. Acá hay algunos de los hilos que yo fui contando a lo largo del tiempo. La primera ahí arriba es Hedy Lamarr, que es mi científica favorita. Hedy Lamarr fue la inspiración de Walt Disney para Blancanieves, fue una actriz de Hollywood y a ella le debemos el Wi-Fi, o sea que no sé qué más se le puede pedir a esa mujer. El 9 de noviembre, en honor a su nacimiento, se celebra el Día del Inventor y de la Inventora en Austria, en Alemania y en Suiza. Al lado está Liz Meitner. Liz Meitner es una historia, o sea, Liz Meitner fue la madre de la fisión nuclear, digo, fue la persona que desarrolló la teoría de fisión nuclear y la obviaron completamente, tuvo una tremenda traición de la persona con quien hizo el desarrollo, que fue Otto Hahn, fue completamente ignorada por el Comité Nobel, se negó a participar en el proyecto Manhattan porque dijo que no quería tener nada que ver con una bomba atómica. La historia de ella es fascinante. Abajo está Alice Hamilton, Alice y los sombreros locos. Alice Hamilton es la persona que logró que existieran derechos laborales en Estados Unidos, básicamente a partir de las intoxicaciones con mercurio que sufrían los sombrereros. Después está Cecilia Grierson, fue la primera médica en Argentina, algunos registros dicen que en toda Latinoamérica, y fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres, también tuvo una vida increíble. María la del baño, porque detrás del baño de María hubo una María real, que fue la primera alquimista registrada de la historia y la precursora de la química moderna. Mary Anning, que fue hizo algunos de los descubrimientos más impactantes de la historia en la paleontología. Cambió la paleontología porque descubrió, por ejemplo, el primer esqueleto completo de plesiosaurio, y sin embargo, nunca le dieron el crédito a la comunidad científica, siempre la ninguneó. Es una historia muy triste la de Mary Anning. Después tenemos a Dorothy Crawford. Dorothy Crawford ganó el premio Nobel, fue la que era una cristalógrafa que pudo dilucidar las estructuras de penicilina, de insulina, de vitamina B12, o sea, gracias a ellos se salvaron miles de vidas, ganó el premio Nobel, y cuando lo ganó, el diario tituló una recompensa de tantas libras para una madre de 3, ¿no? Es cocina limpia del premio Nobel para una madre, algo similar a eso. Después tenemos a Ada
Ada Byron, condesa de Lovelace, que fue la primera persona en programar en la historia. Básicamente no fue la primera programadora mujer, fue la primera programadora de la historia, 100 años antes de que se inventaran las computadoras. Ella creó términos como bucle, por ejemplo, como loop, bien, subrutina, o sea, vienen de ella. Y sin embargo, mucha gente no la conoce. Rosalind Franklin, que les mencionaba antes, y cómo fue tremendamente obviada sus contribuciones a la elucidación de la estructura del ADN, y recién hace poco tiempo se empezó a reconocer su lugar. Henrietta Leavitt, que fue clave, fue una astrónoma clave para que después pudiéramos entender la expansión del universo. El desarrollo que hizo Hubble sobre la expansión del universo se basó en muchos datos que ella pudo obtener. Émile de Châtelet, que fue la que hizo toda la traducción de la obra de Newton, o sea, gracias a eso llegó a Francia, y además le agregó un montón de comentarios muy interesantes, y obviamente Marie, como les acabo de contar, y su historia menos conocida, que nos da una perspectiva de su ser, de su humanidad, de su vida como ser humano. Después de los hilos de Twitter, Contemos Historias se terminó convirtiendo también en un podcast, que lo pueden escuchar, está en Spotify, y también lo pueden escuchar en Lunfa FM, que es la productora que hace el podcast. Hay 4 temporadas, las primeras temporadas son 6 historias, que tiene 3 historias de mujeres y otras 3 historias de la ciencia. La segunda temporada es una miniserie sobre Newton, justamente, que se llama Cuentos de Newton Bad. La tercera temporada es una miniserie sobre Rita Eugenia. Rita Eugenia, ahí están las imágenes. Fue Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina en 1986. Eugenia Sacerdote de Lustig, que fue una médica, eran primas ellas, estudiaron medicina en Italia, se separaron con la guerra. Rita estuvo entre Italia y Estados Unidos trabajando. Eugenia se vino para acá, para Argentina, y fue jefa de virología del Malbrán durante mucho tiempo. Fue la que introdujo la técnica de cultivo de células in vitro. Todas las personas que hacen cultivo de células in vitro en Argentina en algún momento están conectadas en un árbol genealógico a Eugenia, y además fue la que introdujo la vacuna contra la polio. Gracias a ella, 1956 fue la última epidemia de poliomielitis acá en Argentina, y lo hizo de una manera muy llamativa. Lo pueden escuchar en el podcast. Para hacer el podcast, el guión, para armar todo el guión, entrevisté a Livia, que es la hija de Eugenia, que también es investigadora. Lo hicimos con Nadia Cheramoni, que es mi coconductora. Hablamos con ella, nos dio muchísimo material, terminó probando los guiones, así que ese fue un trabajo de investigación muy profundo que nos permitió conocer a esta científica que no tuvo, me parece, el reconocimiento que debería haber tenido. Y la última temporada que salió hasta el momento se llama Historias Elementales. Historias Elementales es porque el año pasado se cumplieron 150 años del desarrollo de la tabla periódica de Mendeleev, fue el año de la tabla periódica, así que decidí que iba a contar una historia por cada elemento. Voy lento, llegué al nitrógeno, ya voy, pero en estas historias elementales hay historias, son 4 historias sobre elementos químicos que tienen también sus vueltas de tuerca. Así que me parece que es muy importante que tratemos de multiplicar estas historias. Mi deseo sería que alguna historia que les haya contado la de Marie, por ejemplo, puedan volverla a contar, y que eso se amplifique, y que seamos cada vez más personas quienes conocemos la vida maravillosa de todas estas científicas, como un homenaje a ellas que fueron, como a las que son hoy, y sobre todo como una inspiración para... Esto para mí es abierta a las... Me encuentro muy fácil, soy Vale Rejita soy Vale Rejita en Twitter, en Instagram, y el podcast en Lunfa y en Spotify. A ver si puedo... Ahí está. Bien. Y ahora escucho lo que tengan para contarme. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y si estás de acuerdo, entonces tenemos tiempo para unas 4 o 5 preguntas. Yo sugeriría que la gente que quiera preguntar levante la mano utilizando la manito que sale ahí abajo en Zoom, por favor. Así yo puedo ordenar las preguntas, porque hemos acordado más o menos unos 15 minutos para preguntas y respuestas, y después la vamos a dejar a Valeria que se vaya a almorzar si quiere. Bueno, está abierto el espacio para las preguntas. Agus Gatica.
Dale nomás. Hola. Bueno, yo tenía, en realidad no sé muy bien cómo formular las preguntas, pero entre todo lo que hablaste, que me pareció re interesante, vi que hay como muchos oficios e ideas o aptitudes que están más feminizadas que otras. Por ejemplo, en la materia educativa somos siempre más mujeres, vemos como en las matemáticas y en las físicas estamos más ausentes, pero digo, la vuelta que también hace falta darle de esto de que no solamente tratar de no imponer esos estereotipos de que para qué son las mujeres y para qué no y para qué sí, sino también cómo reivindicamos ciertas posiciones feminizadas, porque no solamente pasa esto de que hay oficios más feminizados que otros y actitudes más feminizadas, sino que por ser feminizadas son como hasta, están como un peldaño más abajo, digo, porque siempre está el individualismo o la objetividad por encima de las subjetividades o del trabajo colectivo, como vos decís, esto de que presumir cierta objetividad, por ejemplo, o pensamiento más, no sé, sin tantas emociones cargadas que al fin y al cabo todos tenemos, nos hace humanos, y digo, presumir de eso son cosas que en las ciencias también tenemos como muy impregnados, y la creencia de que eso es así. Entonces, digo, creo que aparte de esto de sacar los estereotipos de los oficios, tenemos que reivindicar los oficios que son ocupados por mujeres y que no significa que valga menos. No sé si se entendió lo que estoy hablando. Agus, un comentario. Me parece que Valeria tuvo algún problema de conexión. Acabo de ver que aparece en la sala de espera. A ver, Valeria, ¿pudiste reingresar? Acá estoy, volví. Ahí estás. Sí, no sé, me dijo que la conexión está inestable y se me cayó. Puede ser, ¿eh? Puede ser que eso pase porque mi internet anda que no quiere. Sí. Así que vamos a trataré de mantenerme online. Bueno, nos pasa a todos, perdón. No sé, Agus, si querés, no sé qué parte de la pregunta escuchaste No, de se me cayó Agus. enseguida, no escuché nada. Bueno, ¿querés resumir la No. pregunta de nuevo, Agustina? Te llamas Agustina, supongo que sí. Sí. Dale, si Em, querés resumir un poquito la pregunta, así Valeria la escucha porque no creo que haya... no, lo que decía es que en resumidas cuentas era que más allá de eliminar los estereotipos de, que tenemos las mujeres sobre en qué oficios podemos participar y en cuáles no, también cómo hacemos para darles valor a aquellos que ya están feminizados, digo, porque vos hace rato decías que si bien los sesgos no pueden ser completamente eliminados, además no veo por qué los roles de educativos o más cercanos a la pedagogía y más o menos alejados a las matemáticas y las ciencias más duras deberían valer menos que las demás aptitudes o las demás materias que, en las que estamos menos presentes, digo, porque si solamente hacemos esto de eliminar los roles e invitarnos a que las mujeres participemos más en las matemáticas, en las físicas y qué sé yo, tampoco quiere decir que valga menos lo otro, digo. No sé si se entiende. Ah, sí, obvio, no, pero claro que sí. Algo que necesitamos urgentemente es jerarquizar la profesión docente, sin duda. Jerarquizarla desde todo punto de vista, también desde un punto de vista económico. Es claro que no tiene la jerarquización que debería tener. Eso también tiene que ser una lucha, por supuesto que sí. Lo que pasa es que sí está el ser docente dentro del universo posible, o sea, es algo que es algo que resulta más accesible desde el punto de vista de que es una posibilidad concreta y real que quizás no aparece en el caso de otro tipo de disciplinas, pero por supuesto que Sí, necesitamos garantizarlo. Sí, claro que sí, es importante, o sea, darle valor a todo ese trabajo docente, por supuesto que tiene que
existir. Bueno, creo que este es un escenario, o sea, con toda la coyuntura que estamos viviendo, este es un escenario particular en el que, con suerte, mucha gente se va a dar cuenta del valor real del esfuerzo, del trabajo que implica la docencia. Porque creo que está muy ninguneado, ¿no? Digo, lo hemos escuchado a lo largo de muchos Claro, años. a eso iba mi punto, porque digo, no solamente es que hay más mujeres, y como hay más mujeres, es más precarizable. Digo, esa es a lo que iba. Pero Sí, claro, sí, totalmente. sí. Es que justamente, o sea, es que vienen de la mano. Esa es la cuestión. O sea, viene de la mano el hecho de que esté feminizada con el hecho de que esté precarizada. Es algo que se ve en todo este tipo de vínculo, de profesión con precarización. O sea, es algo... Porque aparte los varones no lo ven como un universo posible, por ejemplo. O sea, lo tienen... Bueno, es que yo creo que uno de los problemas que tenemos, o sea, uno de los problemas de una sociedad patriarcal es que no solamente limita a las mujeres, limita también a los varones. O sea, que ese es otro punto, ¿no? Es, ¿por qué no podría un varón pensar como universo posible la docencia? Digo, existen, ¿no? Sabemos que hay varones que son docentes, pero es como vos decís, o sea, está principalmente feminizado. Entonces, ¿por qué no podría ser un universo posible? Eso también, o sea, son limitaciones que también sufren los varones, digamos, más allá de que históricamente las mujeres tuvimos un montón de opresiones, es una sociedad machista, es una sociedad que también limita a otras personas que no son necesariamente mujeres. Entonces, creo que sí que es algo que tenemos que replantearnos. O sea, es permitir, por un lado, el universo posible de disciplinas en las que no estamos habituadas a encontrarnos a las mujeres, y lo mismo para los varones. Bien, gracias Valeria. Tenemos otra pregunta, Damián. ¿Me escuchás? Damián. Damián, ¿estás conectado? Bueno, parece que Damián no puede. Lucrecia. Lucrecia. Ahí estoy, Ahí poniendo la estás, ahí cámara. estás. Hola, ¿qué tal, Muy Mati? bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la actividad de la facultad y a Valeria, la verdad que re interesante. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Acerca de cómo, me pareció muy interesante cómo en la charla se mostró cómo a través de los juegos vinculados a ciencia y todo, cómo el patriarcado, digamos, como lo vamos absorbiendo desde la crianza, ¿no? Y como se decía recién, tanto las mujeres como los varones estamos atravesados y atravesadas. A mí me parece que es interesante pensar en todo el tema de cuidados y todo lo que pasa, la distribución de las actividades domésticas, todo, por dos motivos. Porque no, por un lado, porque es creo que eso nos convoca a las mujeres, más allá de la actividad que desarrollemos, y es como cuando se problematiza eso en la sociedad, es como que llega a distintos lugares y a distintas profesiones, y entre ellas, digamos, a las mujeres que hacen ciencia. Y por otro lado, porque creo que no se puede escindir a la práctica profesional o a la carrera de otras actividades que hacemos las mujeres como personas. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión. Me quedé pensando en qué importante que también son las discusiones que se están dando a nivel general en la sociedad y en particular con el tema de cuidados. Solamente eso, y bueno, muchas gracias, la verdad que muy interesante. Es que eso sí, es real, o sea, todo lo que en general sabemos que sobre las la mayoría de los cuidados, tanto de criaturas como de personas mayores, en este caso particular de la pandemia, está siendo mucho más reforzada, ¿no? Este sesgo doméstico y de cuidado, o sea, es mucho peor. Hay unos estudios que salieron hace muy poquito que lo que muestran es que, por ejemplo, las mujeres estamos publicando muchísimo menos. Las mujeres en la academia estamos publicando muchísimo menos que los pares varones. Y que es lógico, porque de repente tenemos a la carga que ya teníamos de cuidados y la carga de trabajo doméstico no remunerado, le estamos sumando todo este contexto tan difícil y tan poco, tan repentino y que no esperábamos. Entonces, sí, obviamente, el tema de los cuidados y del trabajo doméstico es algo que incide directamente. Por eso yo decía también que
se ve, por ejemplo, una caída en el avance en la carrera científica cuando las mujeres pasan a ser madres, es como muy notorio, y hay algunos estudios también que nos muestran qué pasa con la distribución de tareas domésticas y demás entre investigadores e investigadoras, y sigue siendo dispersa, es así como pasa en la academia, pasa en todas las sociedades, sobre las mujeres recae la mayor parte de ese trabajo, y sí, hay que seguir, por ejemplo, hay que desterrar el te ayudo en casa, no me ayudas, estás haciendo tu parte, es una de las cuestiones que necesitamos empezar a cambiar ya desde el vamos con el vocabulario, y sí, y tratar de que, por supuesto, el trabajo doméstico y el cuidado de hijos y de adultos mayores esté más repartido y se pueda, y tengamos también de esa manera un mayor acceso a tiempo para dedicar a nuestras profesiones. Es algo con lo que hay que luchar permanentemente, es algo que todavía está en plena discusión. Gracias. Bueno, gracias Lucrecia, vale. Damián, no sé si vos estabas en la lista, no sé si estás en condiciones de preguntar ahora. Creo que sí. Buen día Valeria, ¿cómo estás? Buen día a todos, a todas. Valeria, yo tengo una pregunta muy, muy concreta. Yo soy el secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación en la facultad y este taller, esta actividad que estamos realizando es parte de algunas actividades que venimos trabajando con Mario, el vicedecano, quien está interesado en la divulgación científica. Y la pregunta concretamente, además de agradecerte por tu presentación y lo interesante de la reflexión, a mí me toca dar clases de historia de la ciencia y entonces es un emergente el rol de la mujer en la historia, en los trabajos que realizan los estudiantes. Más allá de eso anecdótico, quería preguntarte concretamente algún consejo, alguna sugerencia de tu propia expertise en pos de favorecer la divulgación científica. Por supuesto, el rol de las mujeres allí, o en términos generales también la divulgación científica, digo, tu participación en televisión, estos podcasts que nos contabas en la charla, algunas sugerencias, algunas ideas intuitivas o de tu propia experiencia que nos puedas sugerir para este camino que estamos realizando. Algo que yo aprendí con los años, digamos, que fue muy prueba y error y darme la cabeza contra la pared y seguir intentando, es que, y por eso hago lo de Contemos Historias, es que hay un factor emocional que involucra muchísimo a la gente cuando uno cuenta algo, y que en general desde la ciencia no lo aprovechamos. Si uno mira cómo comunican otro tipo de disciplinas, otro tipo de áreas, siempre hay algo emocional involucrado, siempre querés, de alguna forma vos estás mirando una película y te querés involucrar con la historia del protagonista o de la protagonista, y para involucrarte tenés que sentirte identificado de alguna manera. Entonces hay algo ahí que te está haciendo querer a esa persona y que querés que atraviese su camino y llegue a un final feliz de alguna forma, o de algún modo tiene que existir un involucramiento emocional. Y en la ciencia es difícil lograr eso, porque en general, como se hizo durante mucho tiempo, pensamos que la divulgación del conocimiento científico está más relacionada a la divulgación de conceptos, ¿no? Como, bueno, ¿qué es un átomo? ¿Y qué es? ¿No? Todo muy fáctico, y lo solemos asociar a eso. Ahora te voy a contar por qué los globos de helio se van para arriba. Pero en realidad, yo creo que el mayor enganche posible por parte de público general, masivo, viene de un lado mucho más emocional. Es mucho más fácil involucrarse en una historia que implica una persona con la que me puedo identificar, que tratar de involucrarme en la vida de Einstein, que parece ser alguien completamente ajeno a mi realidad, una persona excepcional, a la que no podía nunca acercarme porque no entiendo nada de lo que dice. Entonces, para mí las historias tienen eso, tienen el tratar de encontrar el vínculo con algo que te puede estar pasando a vos. No tiene necesariamente que ser con una persona, ¿no? En este caso yo conté Marie Curie porque era científica, porque es de las más conocidas, porque hay toda una parte que no sabemos. Pero cosas que pueden contarse y que tienen que ver con una cotidianidad y en las que se puede meter de contrabando el conocimiento científico, me parece que son más útiles como forma de enganchar al público. Yo trato de hacer eso cuando armo los hilos, o trato de agarrar pequeños pedacitos de historia en los que sienta que la gente que lo está leyendo puede decir, esto me pasó, esto me suena, mirá, miren por este lado, o sea, quiero saber cómo termina la historia, porque en realidad me estás contando algo
con un misterio y necesito resolver el final. Me parece que viene por ese lado. Por ejemplo, yo hace poquito hice un libro sobre el daltonismo. Y conté un poco de la vida de Dalton, o sea, porque Dalton es muy específico lo que tenía Dalton, pero viene de ahí el nombre de Dalton, del mismo Dalton que hizo un montón de otros desarrollos en ciencia. Entonces, eso genera un enganche, porque el daltonismo es algo que te suena, digo, probablemente o seas o tengas amigas daltónicas, o digo, está ahí, o sea, no es una cosa totalmente alejada, y se puede usar para explicar cómo funciona el organismo de la visión, por ejemplo, se puede usar para contar la vida de Dalton. La excusa es encontrar algo que enganche al público de alguna manera, y cómo lo contás también, porque nos falta, me parece a mí, que nos falta más literatura en ese sentido, cuando contamos ciencia. Estamos muy acostumbrados a escribir en un formato más académico, y nos falta más literatura. Es importante, si yo te estoy contando una historia, te cuento una historia, que además tiene conceptos de ciencia, pero te estoy contando una historia, y si te estoy contando una historia te la voy a contar como si fuera un cuento, como si fuera una novela, tengo que seguir ese formato, no puedo simplemente limitarme a tirarte un par de conceptos de una manera más o menos amena, y pretender que con eso te enganches. Entonces, lo que yo aprendí y que trato de hacer es eso, es pensar cómo te sentís identificado desde el otro lado con lo que yo te estoy contando, en qué punto encontrás algo en común que te permita decir, che, yo quiero leer esto y ver cómo termina. No es fácil, yo todavía sigo intentando, pero me parece que es un buen comienzo el pensar desde ese lugar. Excelente, perfecto, Bueno, gracias. muchas gracias, Valeria. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Y en la lista, según el orden en el que fueron apareciendo, tenemos a Rafael y después a Laura Salgán. Y me parece que con eso vamos a tener que ir cerrando. Rafa, si querés preguntar primero. Sí, muchas gracias, Mario. Excelente, me han encantado todas las historias que hemos escuchado hoy. Mi pregunta no lo quiero sacar. Por un lado me siento con culpa. Yo estoy viendo esto mientras mi esposa había decidido, que también es docente de la facultad, había decidido ponerse a preparar la comida para los chicos y bueno, esto lo tenemos todos más o menos incorporado. ¿Tenés algunos datos? Me parecieron fantásticos los datos que diste al principio sobre ese crecimiento en distintas escalas o en distintas capacidades, la clase social, con los barrios de los cuales parten las personas, ya no tanto el género, pero sí la clase social, el acceso a la universidad privada o pública, ya sea a nivel regional o a nivel mundial. Okay. Yo no tengo esos datos, sí sé que desde que se establecieron hubo un gran incremento de universidades nacionales en diversos territorios y que se hizo muchísimo la progresión de personas que iban a hacer estudios universitarios. Me parece maravilloso. Creo que también está eso, ¿no? El amplio universo también es eso, es dar el acceso. Porque si estamos hablando de que es posible acceder a ser astrónomo física, pero después no te doy la posibilidad de que lo hagas, porque para poder estudiarlo te tenés que mudar a 600 kilómetros de tu casa, bueno, tenemos un problema también. Me parece que la aparición de las universidades nacionales más en territorio es algo que aumentó muchísimo esa participación y que generó una mayor igualdad de oportunidades. No tengo los datos de cómo creció. Es interesante ver eso. Yo no sé si los tiene la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, los debe tener desagregados por género. Sí sé que tiene los datos de cómo fue cambiando la presencia de las mujeres en la ciencia a lo largo del tiempo, porque los primeros estudios que se hicieron a fines de los 90, si no me equivoco, o mediados de los 90, tienen como un camino recorrido que nos muestra ese cambio. Lo que sí debe haber, que yo me imagino que eso sí debe estar, son los registros de alumnos y alumnas de las diferentes universidades y cómo eso fue cambiando con el tiempo. Valeria, perdón. Pero debe ser de dominio público. Dime, no se escucha. Al menos yo no escucho bien, me parece que por lo que escriben algunos hay algún problemita con el audio. Sí, otra vez. Bueno, ahí está, ahora parece que mejoró. Ahí arrancó. A ver. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Laura, si todavía estás ahí, Laura Salgán, sería tu turno. Hola, sí, buenas. Un buen mediodía. Bueno,
Yo quisiera volver quizás al primer tema que mencionaste, que es el tema del techo de cristal y el piso pegajoso, y esta imagen de la mujer que ocupa esos lugares, que se reproduce en los medios de comunicación, en las series, y que también lo vemos pensando también que hoy en día tenemos una presidenta dentro de CONICET, tenemos a una mujer a cargo del Instituto de Ciencia. ¿Cómo podemos, digamos, cuáles herramientas vos ves o las que se están discutiendo o que se plantean que pueden ser buenas para que reproduzcamos hacia adentro de nuestros institutos y de nuestros espacios educativos donde tenemos también mujeres interesadas en hacer gestión dentro de ciencia, ¿no? Sin reproducir esa imagen quizás masculina, porque quizás esta imagen de la mujer como fuerte, fría, quizás escalando arriba de cabezas hacia lugares de poder, reproduzca la visión patriarcal, ¿no? De decir, bueno, el varón que ocupa esos lugares no se muestra así, pero la mujer sí, entonces se acerca a esa imagen. No sé, me parece que es algo que tenemos que reflexionar hacia adentro de los institutos también, y me gustaría saber cómo afrontar esto desde nuestros espacios, ¿no? Es que diste en el clavo con algo que para mí es fundamental que se discuta, que es algo que a veces también yo suelo meterme en las charlas, se hace muy largo, pero que me parece que es súper importante discutir modelos de éxito. Nuestro modelo de éxito actual es un modelo masculino y totalmente cosas, terminan reproduciendo ese tipo de modelos, que es lo que vos decías, ¿no? Terminan masculinizándose, cuando en realidad lo ideal sería que repensemos los modelos de éxito, que llamamos exitoso o exitosa. Entonces, eso por un lado, y es difícil romper con eso, porque sigue estando muy presente en todo es un varón que llega a los puestos más altos de su empresa, y que tiene a la familia decorativa, en la cual se encarga la mujer que se queda en la casa con los hijos. Es un modelo muy claro que necesitamos desarmar, y no es fácil de desarmar. Es buenísimo que tengamos una presidenta en CONICET, una directora de institutos de es una genialidad absoluta, y que también es una gran defensora de los derechos de las mujeres. Ojalá tuvieran más espacio en los medios. O sea, algo que es importante tiene que ver también con esa visibilización. Si uno mira, hay datos bastante llamativos. Por ejemplo, si uno mira Wikipedia, mujeres, de científicas, y eso es porque, o sea, lo interesante es pensar, bueno, nadie escribe los artículos, las mujeres no, a veces escriben. Lo que pasa es que para que un artículo sea aprobado, tiene que pasar como un cierto escrutinio, pero tiene que tener fuentes verificables y suficientes. Entonces, lo que termina pasando es que, como no aparecen las científicas en los medios, por ejemplo, no tenemos de dónde citarlas. Entonces, no podemos citar esta nota o esta otra y demás, con lo cual no hay fuentes. Si no hay fuentes, no hay artículos. Y es un círculo vicioso. Entonces, una de las cosas que necesitamos es que aparezcan más en los medios. Eso obviamente no depende de una y de los institutos de CONICET, sino que depende de que también en los medios exista esa demanda. Me parece que algo que sí quizás se podría hacer, lo que pasa es que requiere mucho tiempo, que es tener una presencia propia pública, ¿no? Que es gestionar propias redes sociales, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy demandante hacer eso, y obviamente es incompatible con todo el resto, o sea, se vuelve muy complicado. Sí hacer estas jornadas de visibilización en donde se les dé el micrófono, se les dé el espacio, en donde puedan contar cómo fue su trayectoria, cómo lo vivieron, en donde empecemos a visibilizar también a muchas de las nuevas mujeres que están acercándose a la ciencia, porque si no siempre nos quedamos con las mismas imágenes, y me parece que eso también está bueno que aparezca, pero sí, es difícil, no es algo que vaya a pasar de un día para el otro, pero creo que está muy, muy, muy vinculado a que sean más visibles esas mujeres y que veamos que no siguen esos modelos que tenemos en nuestras cabezas de lo que sería una mujer exitosa. Bien. Bueno, Valeria, ya hicimos las cinco preguntitas, nos pasamos de los 15 minutos, agradecerte nuevamente por la muy buena voluntad de habernos acompañado.
Así que me atrevo a darte las gracias de parte de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por habernos ofrecido este tiempo tuyo que es muy valioso, y esperamos volver a encontrarte en algún momento, ya sea en algún seminario de esto, seguramente en tus libros, en tus podcasts o programas de televisión, allí te estaremos viendo, y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos y a todas por participar. Muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme, gracias por estar ahí escuchando. Y sí, obviamente, y ya saben, me encuentran muy fácil, así que cualquier cosa que haya quedado pendiente, me pueden escribir a Vale Arvejita y voy a tratar de